Hola pequeños. Soy el Cazarrecompensas. Este es el video número 5, respecto al enfrentamiento Argentina y México en YouTube. Este no es un video racista. Este video puede contener lenguaje no apto para personas sensibles. Se recomienda discreción de parte del espectador. Ahora sí, después de esta mierda, podemos comenzar, hijos de mil putas. Uno de los temas favoritos de los mexicanos en las discusiones con los argentinos, es el tema de la migración. Los mexicanos argumentan que los argentinos invaden México, y que México sufre las consecuencias de la inmigración ilegal. De hecho, los insultos no solo se dirigen a Argentina. Los mexicanos utilizan el apelativo sudacas, para referirse a todos los latinoamericanos, todos, excepto los mexicanos, claro está. Es frecuente que los mexicanos se quejen de los sudacas con palabras despectivas, mencionando como siempre el calificativo de muertos de hambre, jajaja. Descarados de mierda. Además, algunos mexicanos con un nivel peligroso de locura, comentan que está en riesgo la existencia misma de la nación mexicana, esto es, sus costumbres, tradiciones y demás, debido al influjo pernicioso de los malvados sudacas. Bueno, amiguitos mexicanos, otra vez acá estoy yo, para desbaratar sus estúpidos argumentos. La migración humana es el movimiento de personas de un lugar a otro, a veces, a través de largas distancias o en grandes grupos. El ser humano ha tenido extensas migraciones a lo largo de la historia y la prehistoria. La migración, al producir aislamiento e intercambio de grupos de población, es una de las 4 fuerzas evolutivas, junto con la selección natural, la carga genética y las mutaciones. Negar la necesidad de los movimientos migratorios humanos es negar la esencia misma del hombre. Hay diversos factores que afectan los flujos migratorios. Pero no voy a explicar todo, me cago en la puta que los parió, que el video sería de 20 horas. El estudio de la genética de poblaciones ha determinado que el hombre es resultado de una interacción de factores evolutivos, entre ellos, la migración. En este mapa, se observan las migraciones humanas. Los números indican los milenios antes del presente, según datos del ADN mitocondrial, el cual permite analizar las líneas matrilineares. Seguramente, en este punto, los mexicanos estarán empezando a maldecir, y no entenderán que tiene que ver esto con el hecho de que los sudacas invadan su país. Y bueno, sabía que esto iba a suceder, así que entonces mejor veamos este mapa. Acá se muestra la tasa neta de migración en el año 2006, el cual es el último disponible. Para que me entiendan, hijos de puta, tasa neta de migración es el resultado de sumar la población que entra y restar la población que sale. Como pueden ver, en color azul se muestran los países con tasa neta de migración positiva, esto es, los países que reciben migrantes. En este grupo se encuentran los Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, y otros países desarrollados. Es cierto, mexicanos, no están viendo mal, Argentina es parte de este grupo de países que recibe migrantes. En verde, se muestran los países con tasa neutra de migración, o sea, pelotudines, donde la cantidad de personas que llegan es igual a la cantidad que se va. En marrón, se muestran los países con tasa negativa de migración, ya entendieron, tarados, son los países donde la población que emigra supera a la población inmigrante. Ya pueden adivinar por qué México está en este grupo de países, por los millones de mexicanos que huyen hacia los Estados Unidos, buscando mejores posibilidades de vida. No tengo nada en contra del migrante mexicano que se quiere ir a Estados Unidos, pero entiendan que un país donde el dinero que envían los migrantes en los Estados Unidos, es la segunda fuente de ingresos de su economía, no tiene el derecho moral de criticar a los que por diversas circunstancias deciden inmigrar a México. Antes de criticar a los demás, preocúpense de mejorar las condiciones de su país, para darle una vida digna a sus propios habitantes, y para que la principal exportación de México dejen de ser los mexicanos. La población argentina inmigrante en México se estima en 97.000 personas, según datos del 2007, del Consejo Nacional de Población de México. No es la mayor cantidad de migrantes en México, tampoco la segunda. El primer lugar entre los inmigrantes en México corresponde a los españoles. El segundo lugar corresponde a los estadounidenses. Ironías de la vida. Muchos mexicanos se quejan del creciente número de inmigrantes en su país.
De hecho, la cantidad total de extranjeros en México no llega a ser el 1% de la población total. Por otra parte, la población total de extranjeros en Argentina se estima entre el 4 y 5% de la población total. Si vamos a hablar de porcentajes, deben saber que la población de migrantes mexicanos en los Estados Unidos se estima en más de 18 millones de personas, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Esto es más del 15% de la población actual de México. Me cago en mil putas, ¿cómo tienen el descaro de criticar a otros países, cuando una sexta parte de su población tiene que huir de su propia patria, como si fueran delincuentes? Además, con respecto al muro de la frontera con Estados Unidos, si tuvieran un poco de dignidad, ya hubieran echado el muro abajo a patadas, en lugar de estarse quejando de los sudacas. Con respecto al término sudacas, tengo que explicar a los mexicanitos, que la palabra sudaca, es una palabra aplicada por algunos españoles racistas en referencia a todos los latinoamericanos, especialmente, los que tengan características raciales amerindias. Si bien es cierto que la palabra deriva de una deformación de la palabra Sudamérica, el uso de esta palabreja en España, es en relación a cualquier inmigrante latinoamericano. Así pues, muérdanse la lengua, hijos de puta, antes de mencionar la palabra sudaca, no solo demuestran su odio y resentimiento, sino su profunda ignorancia. Resentidos serán toda la vida, espero que al menos lo ignorante se les quite un poco. Un asunto que molesta a los mexicanos es el hecho de que la población argentina en su país es mayormente población con buen nivel académico, empresarios, comerciantes, y demás. Esta información según el Instituto Nacional de Migración de México. Por el contrario, los mexicanos emigrantes a los Estados Unidos trabajan en labores que los estadounidenses rechazan por considerarlas denigrantes. Pero nosotros no tenemos la culpa de eso. México es reconocido como uno de los países más xenófobos, según varios organismos internacionales como Amnistía Internacional. Son comunes las vejaciones y el trato discriminatorio a los migrantes, especialmente, los migrantes de Centroamérica, que lo único que buscan, es llegar a los Estados Unidos. O sea, quieren hacer lo mismo que hacen millones de mexicanos. ¿Se dan cuenta de que son unos hipócritas de mierda? Reclaman un trato digno para los mexicanos en Estados Unidos, pero maltratan a los migrantes extranjeros en México. Muchos centroamericanos mueren en accidentes o atacados por el ejército o por la policía, son hostigados y maltratados en su trayecto. Otro grupo que sufre maltrato son los cubanos que intentan llegar a Estados Unidos y llegan por error a México. En este video no voy a hablar de política, pero cualquier cubano tiene el mismo derecho que tiene cualquier mexicano de querer irse a los Estados Unidos. Se piensa que México recibe a todos con los brazos abiertos, pero lamentablemente las actitudes xenofóbicas son frecuentes, sobre todo hacia los extranjeros provenientes de países pobres de América Latina. Los primeros atacados fueron los españoles a los cuales despectivamente se les dice gachupines, y refugiados, cuando huyeron de la guerra civil española. La comunidad africana pasó serios problemas de adaptación en la época colonial, por su calidad de esclavos. Luego a los estadounidenses se les llamó gringos, de hecho, esta palabra fue inventada en México. Durante la intervención francesa a los franceses se les llamó gabachos. A los judíos sefarditas se les decía marranos. A los alemanes menonitas se les llamó patos porque venían en calidad de inmigrados. A los guatemaltecos refugiados en los estados del sur se les apodó chapines. Y recientemente, a los sudamericanos, se les dice sudacas como ya he mencionado. Los asiáticos son también discriminados por el idioma, por su religión y sus modos de hacer negocio. La puta madre, mexicanos, qué mierda, que parece que no quieren a nadie, me cago en ustedes. Algunos mexicanos que realmente están mal de la cabeza, me han dicho la siguiente ocurrencia. Según ellos, los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son mayormente sudacas. Recuerden que los mexicanos se autoexcluyen del grupo de sudacas. Entonces ellos piensan que los sudacas en Estados Unidos contribuyen a manchar la buena imagen de México. También me han dicho que la emigración de mexicanos a Estados Unidos es buena, porque México se libra de personas indeseables, especialmente indígenas y pobres. De todas las estupideces que me han dicho los mexicanos, esta es una de las más grandes. Como ya comenté, los migrantes mexicanos en Estados Unidos son más de 18 millones, según datos del gobierno de México. El país más poblado de Centroamérica es Guatemala, con poco más de 11 millones de personas. Entonces, este argumento se cae por su propio peso.
Respecto a que México es un mejor país sin los emigrantes mexicanos, se trata de un argumento claramente racista, además de estúpido. Es como si un país decidiera luchar contra la pobreza matando a todos los pobres. Parece una idea propia de las grandes mentes nazis. Bueno, mis pequeños hijos de puta, el tema de la migración da para mucho más, pero no tengo todo el tiempo del mundo. Además, los mexicanos van a mencionar que a ellos no les interesan los datos que expongo. Mientras tanto, agradezcan el poder tener en su país a alguna que otra sudaca, su país no corre ningún riesgo, y menos teniendo una de las tasas de natalidad más altas del continente. Por lo pronto me despido diciendo que sí, soy un sudaca muy piola. Pero ustedes son unos xenófobos, resentidos y frustrados. Sigan siendo uno de los pueblos más xenófobos del mundo, ustedes nacieron mexicanos y morirán mexicanos, no culpen al resto del mundo por esto. Adiós.